Pues comencé casi con mi propia carrera de profesor. Cuando abandoné el periodismo y quise meterme en las aulas, y me di cuenta desde el principio, en los años 80, bueno, en 1980, me di cuenta que el nacionalismo ya estaba preparando limpiar la escuela de maestros no afectos al catalanismo, que por entonces se llamaba catalanismo, y poco a poco después se ha confirmado que lo que se perseguía era adoctrinar a la gente. La lengua fue un instrumento, pero no el fin, solo era el instrumento para conseguir quitar de en medio todas aquellas personas que no pudieran participar de ese nacionalismo y de paso poblarlo de nacionalistas, que es lo que ha ocurrido al final. Pues la verdad es que la irrupción de Ciudadanos en el Parlamento no fue lo que podría esperarse del rechazo total. Como teníamos personalidad, como no estábamos dispuestos a renunciar ni a nuestros signos de identidad, ni a nuestra cultura constitucional, ni a la lengua de todos los españoles, simple y llanamente se tuvieron que tragar toda nuestra presencia, nuestros discursos, etc. No nos olvidemos que en 1996, por ejemplo, se había levantado medio Parlamento porque se había hablado por primera vez en castellano, ¿no? Yo después todos mis discursos los hacía en castellano, menos alguna intervención en catalán para alguna cita, y lo hice persuadido de que lo tenía que hacer porque era nuestra presencia. Éramos los negros en Cataluña y los negros teníamos derecho a la vida como los demás, como los blancos. Yo nunca estuve mal con Albert, nos hemos visto de vez en cuando, hemos hablado, y el pasaje que nos separó en un momento determinado, sobradamente él lo ha dicho públicamente, que fue un error, el error mayor que había hecho él en Ciudadanos, el pacto con Libertas. Pues bueno, yo no es que lo sospechara, es que cualquier persona que estuviera al tanto de lo que ocurría en aquel contexto solo se podía robar, y es lo que ha estado pasando. Y de hecho lo que está pasando ahora con los hijos de Pujol y con Pujol, eso es la punta del iceberg. Algún día veremos cómo toda esta ficción se caerá abajo, porque Pujol y los hijos de Pujol no son los defraudadores solos. Hay toda una trama que el nacionalismo ha ocultado, que les ha servido para ocultar todo este tipo de corrupción. Solo un apunte al respecto. Fíjense que aquí un Bárcenas o un Burke, lo que sea, no se le ocurriría jamás envolverse la bandera española para evitar que le persiguiera la ley. En Cataluña, todavía hoy, envolverse en el proceso del derecho a decidir, la bandera catalana o cualquiera de estos elementos de la construcción nacional, sirve para paliar lo que es en realidad lo que hacen, pura corrupción. En realidad el principio del fin del modelo no son esas sentencias. Esas sentencias le dan pábulo y fundamento al Estado de Derecho, pero si no se cumplen no es ni el principio ni el fin. El gran problema, el principio y el fin de eso es que un día la sociedad catalana, la atmósfera social que hay, la hegemonía moral que tenga, se derruya. Ese día empezarán a cambiar las cosas. O el día que un gobierno español, un presidente del gobierno de todos los españoles, diga basta y les haga cumplir. Y un día u otro tendrá que pasar. No puede ser que se estén incumpliendo sentencias del Tribunal Supremo, sentencias del Constitucional, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de forma tan flagrante. Hay que perseguir a los culpables. Yo individualizaría la culpabilidad. En este caso, por ejemplo, los responsables directos, la consejera de Educación, hay que inhabilitarla, no está cumpliendo, está prevaricando constantemente. Y así, desde el último al primer director de institutos, de colegios que no cumpla con esas sentencias, deberían inhabilitarlo ya. Pues divertirme un rato, porque el deterioro y la manera virtual con que están llevando las cosas es de risa. Lo que pasa es que de risa no tiene nada. Es decir, yo no creo ni encuentro un modelo en una dictadura bananera de Sudamérica, que tan acostumbrados nos tienen, tan exagerada como lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Que vamos a votar 15 días hasta que ganemos el referéndum? Es ridículo todo, ¿no? ¿Quién va a controlar la legalidad de un proceso que no tiene legalidad, que no tiene censo? ¿Quién va a controlar
los que se apuntan voluntariamente y son independentistas, esos van a controlar el proceso, los que han votado, el número que han votado. Tiene una cosa interesante, que no podrán multiplicar por 10 los asistentes a las manifestaciones, a no ser que peguen un pucherazo tal que pongan muchísimos más de los que hay, ¿no? Pero cuando voten, habremos concluido que son alrededor de 700, 800.000 como mucho los que en estas manifestaciones de estos 3 últimos años están dando. Y no habrá más, no los podrán multiplicar por 3, 4 o los que sean, ¿no? Que siempre hacen lo mismo, ¿no?